convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas. Es el resumen de Feijóo de la situación actual, donde prácticamente los delincuentes vinculados con el gobierno tienen barra libre, alfombra roja, y quien realmente ha progresado con el sanchismo ha sido todo su entorno: Ábalos, Cerdán, Koldo, por supuesto Aldama, etcétera, y el hermanísimo, etcétera, etcétera. Por supuesto, también su mujer. ¿Y qué pasa con los que trabajamos, los que nos esforzamos? Impuestos, más impuestos, subida de cotizaciones a los autónomos, en fin, un desgaste, una asfixia absolutamente inaceptable. Y todo eso en medio de una corrupción galopante, en un fango absolutamente irrespirable. Les vamos a contar la última hora de la corrupción, de las chistorras, las lechugas, los soles, los folios, en fin, toda esa terminología que está utilizando la mafia y que es realmente inquietante. Pero para tratar de tapar todo este asunto, el gobierno ha sacado un conejo de la chistera, que es el aborto, y trata de arrinconar al Partido Popular, que está incómodo con este asunto, y de paso trata de recuperar el voto femenino, que con el asunto de la prostitución y las sobrinas de Ábalos parece que se había desmembrado del Partido Socialista. Así que quien ha cogido el toro por los cuernos ha sido Ayuso, que ha dicho por primera vez que el aborto es un fracaso personal y social. La pregunta es: ¿queremos más? ¿Nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como... Bueno, yo creo que es muy importante calificar las cosas por su nombre, y efectivamente el aborto es un fracaso y realmente aborto libre no existe, porque hay una presión sobre la mujer espectacular. Pero lo más importante desde el punto de vista político es que de lo que estamos hablando es de un conejo en la chistera 3.0, porque el asunto de Franco no funcionó, el asunto de Gaza está amortizado y Sánchez necesitaba otro elemento para distraer la atención de sus casos de corrupción. Bueno, más cosas. El asunto de la inmigración. El Partido Popular ha decidido arremeter con el asunto de la inmigración, probablemente porque piensa que Vox le está comiendo la merienda y que necesita reforzar y endurecer su discurso. Feijóo estuvo en Barcelona esta semana y dijo lo siguiente: La nacionalidad española no se regala, se merece. Bueno, y mientras tanto, en casa, en el gobierno, las cosas siguen absolutamente empantanadas. El pasado 1 de octubre era la fecha tope para que el gobierno presentara sus presupuestos. No los ha presentado, ha incumplido su obligación constitucional. El Partido Popular le va a llevar al Tribunal Constitucional, pero el presidente dice que sí, que va a presentar los presupuestos, que está haciendo el esfuerzo, que está negociando, pero que, oye, que si no hay presupuestos, que tampoco pasa nada. Entonces me está diciendo que si no hubiera nuevos presupuestos tampoco pasaría nada. Por supuesto. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa con la economía? Porque dice el gobierno que vamos como un cohete, que vamos como un tiro, que todo va fenomenal. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también saca pecho, dice que las agencias de calificación financiera nos están colocando fenomenal, el FMI hace una revisión al alza de la previsión de crecimiento, pero la verdad de casa, la verdad del día a día de Juan Español es que no llegamos a fin de mes. Así lo explica Esther Muñoz. Vengo a decir lo de siempre, que España va como un cohete, va como un tiro. Pero, señora vicepresidenta, crecer a base de deuda no es ir como un cohete, es hacer trampas, estimar a los ciudadanos. Si yo pido 3 créditos, mi economía crece, pero estoy triplemente endeudada. En un país que va como un cohete, la clase media es fuerte, pero en la España en la que ustedes gobiernan, los trabajadores son precarios, no llegan a final de mes. Esa es la situación de verdad, la situación que todos conocemos en el día a día. Y para colmo, por si faltaba poco, una nueva vuelta de tuerca a los autónomos, que ya les había machacado de manera espectacular, que ya están cerrando la persiana de manera acelerada y que ahora pretenden otra vez volver a sacar 6.000 millones de euros adicionales. Subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones, 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Exactamente, muy barato para el sinvergüenza, para el delincuente. Y es que, claro, cuando el gobierno está rodeado de delincuentes, pasa lo que pasa. Por eso, Abascal pregunta de manera retórica por qué el presidente del gobierno protege a los delincuentes. Sánchez, ¿por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados? La respuesta que no dará es fácil, porque los delincuentes le protegen a usted, mientras los españoles honrados le abusan.
La verdad es que es bastante inquietante. Bueno, y esta semana en la sesión de control también el señor Tellado del Partido Popular afea esa famosa foto del cumpleaños de Ábalos donde estaba todo el mundo. Por supuesto Sánchez, por supuesto Bolaños, por supuesto Aldama, etcétera, etcétera. Y se pregunta en tono de sorna, ¿le habrá encantado lo de aquello de es un muchacho excelente? Dígame una cosa, al padrino, al señor José Luis Ábalos, ¿ustedes le cantaron eso de porque es un muchacho excelente? Bueno, y mientras en España estamos con este rifirrafe enfangados en el asunto de la corrupción, atentos a la tarjeta amarilla de Estados Unidos. Dice que está muy molesto con España, que es absolutamente inaceptable que España no cumpla con el 5% de inversión en defensa y que nos va a meter un arancelazo. Así lo decía Trump. I think it's very disrespectful to NATO. In fact, I was thinking about giving them trade punishment through tariffs because of what they did. And I may do that. I think unbelievably disrespectful. Spain, the only one out of all the countries in NATO, the only one that said that is Spain. And I think that's, I think they should be. Hay que recordar que España firmó cumplir con ese 5%, pero que después fue Pedro Sánchez diciendo que, bueno, que eso era inaceptable y que con el 2% iban que chutaban. En fin, lo vamos a analizar. Como ven, semana cargada de información, de tensión política, y lo vamos a analizar aquí, con España Vueltas. Arrancamos. Bueno, pues nos acompañan en el plató para analizar todos estos asuntos Arantxa Cabello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Javier Pérez Roldán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo va el asunto de la corrupción? ¿Con qué te quedas, Arantxa? De la corrupción, pues que estamos rodeados de corrupción, que es insostenible y que jamás nos hubiéramos planteado. Yo particularmente hace 10 años me dicen que íbamos a estar en esta situación con un presidente de gobierno completamente rodeado con la familia, con su primer secretario de organización, con el segundo, que todo parece que confluye en él y que no dimite y que no pasa nada y que el Partido Socialista sigue manteniendo un suelo muy importante. Y yo pues hubiera dicho que no, que esto era mentira, que esto era una ficción y que estábamos viviendo una película de Netflix, pero la realidad es que lo que estamos viviendo es una pesadilla, pero que muy real. Habremos dicho que probablemente eso solo ocurre en Venezuela y desgraciadamente estamos muy camino de esa Venezuela. Javier, ayer hazte oír, presentasteis un documental, un cortometraje, bueno, perdón, una película, Sánchez S.A., precisamente sobre el asunto de la corrupción. Exacto. ¿Por qué? Sinceramente, es que la ciudadanía ya ha perdido el hilo de lo que pasa ahí. Son tantos casos, además todos ellos tienen un nexo común, pero en fin, se va perdiendo. Entonces, el nexo común se llama Sánchez, ¿no? Claro, el nexo común es Sánchez. Por eso el documental se llama Sánchez S.A., Sociedad Anónima. Todo lo anónimo, cuando alguien se refugia en el anonimato, es que algo tiene que ocultar. Y claro, parece mentira, pero la ciudadanía va perdiendo el hilo ante tantos asuntos. Y nosotros tres, vivimos perfectamente, éramos perfectamente conscientes de la corrupción de Felipe González, de la época de Felipe González, que era tremenda. Y no tiene nada que ver con la de ahora. La de Felipe González estaba muy limitada, es verdad que estaba el hermano de Guerra, Juan Guerra. Felipe González era preescolar comparado con lo que estamos viviendo. Hombre, entonces es tal el aluvión de noticias que hay un problema grave, que es que al final la gente se acostumbra a ese umbral y entonces, como estamos en ese umbral, ya no se escandaliza y por tanto no reacciona a la hora de tener que condenar vía voto a determinados partidos. Por eso es tan importante explicarlo claro, con casitas claramente todo lo que está pasando, que es mucho. Nosotros lo intentamos aquí también, pero en Sánchez S.A. tienen un resumen de toda la historia de corrupción actual del Partido Socialista. Bueno, abrimos página internacional porque a nivel internacional también han ocurrido muchas cosas. Finalmente se ha alcanzado la paz. Es verdad que con pinzas, pero se ha alcanzado la paz, se han entregado los rehenes por parte de Hamás, se han entregado los que estaban en la cárcel de Israel, palestinos por parte de Israel, y Trump ha conseguido su gran éxito diplomático, ha alcanzado la paz en Gaza. Bueno, Meloni lo explicaba de esta manera, ha sido el único que ha conseguido la paz que parecía imposible. Il problema è che c'è una persona che bisogna ringraziare e non è né Greta Thunberg né Landini né Francesca Albanese, si chiama Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, repubblicano.
Bueno, hay que poner en valor porque es verdad, te caiga bien o te caiga mal, Donald Trump ha sido quien ha conseguido la paz. Bueno, ha sido una paz difícil porque Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha explicado que precisamente esa deriva por parte de Francia y de Gran Bretaña y también de España de apoyar el Estado palestino ha supuesto una dificultad en las negociaciones. You notice that the talks with Hamas fell apart on the day Macron made the unilateral decision that he's going to recognize a Palestinian state. And then you have other people come forward, other countries say, well, if there's not a ceasefire by September, we're going to recognize a Palestinian state. Well, if I'm Hamas, I basically conclude, let's not do a ceasefire, because we can be rewarded and we can claim it as a victory. So those messages, while largely symbolic in their minds, actually have made it harder to get peace and harder to achieve a deal with Hamas. They feel emboldened. Bueno, ha sido difícil, pero finalmente se ha conseguido. ¿Tenéis la sensación de que va a ser una paz duradera o no? Vamos a ver, el problema de Hamas es que hasta que no desaparezca Hamas siempre va a existir ese problema. Bueno, vamos a ver, ahora no es que se haya alcanzado la paz, se ha alcanzado la paz, entre comillas, entre Israel y la zona de Palestina. Pero es que ahora dentro de Palestina están los de Hamas divididos en una mini guerra civil entre ellos mismos por las diferentes facciones que se están enfrentando. Eso, en principio, suena muy duro lo que voy a decir, pero viene bien. ¿Por qué? Porque se van a desgastar entre ellos mismos, porque el objetivo de verdad final es acabar con Hamas, porque es un grupo terrorista que nosotros podemos considerar a ETA un grupo terrorista cruel, pero es que Hamas es mucho más. ETA, al fin y al cabo, siendo una barbaridad, que debería desaparecer y todos los responsables de ETA y todos los herederos están en la cárcel, pero en fin, tenía ciertas posibilidades de ir por la vía legal. Jamás, nunca, valga la redundancia, nunca jamás ha pretendido ir por la vía legal ninguna. Van por la vía de los hechos. Ni ninguna capacidad ni ninguna voluntad de sentarse en ninguna Exacto. mesa. Vamos a ver, jamás lo único que busca es el asesinato de todo judío. La supresión de todo Israel. Por eso yo tengo dudas de que la paz sea duradera mientras exista Hamas. Y no solo existe Hamas, sino que Israel ha liberado a 2.000 presuntos terroristas. Pero el elemento Trump ha traído una fase novedosa de un conflicto que parece que es irresoluble, que es que hay una facción, gente que vivía en su tierra, otros que llegaron, que también consideran que es su tierra, con dos religiones diferentes, con dos formas de ver el mundo diferentes. O sea, es un conflicto que es complicadísimo. O sea, la historia del conflicto a mí me parece muy compleja. Yo muchas veces me había planteado cómo era posible, con la cantidad de miles de millones que llegaban a Gaza, que ese pueblo viviera como vive, en la miseria. Claro. Porque le convenía a Hamas, le convenía a aquellos que se estaban llevando el dinero, es que que viven en Qatar. Drenaba. Claro, entonces, si tú creas pobreza y frustración, al final esa gente pues vive pues, en el odio, se puede cultivar el odio mejor y tal. Entonces, ¿dónde está lo novedoso de Trump? Está claro que Trump es un hombre de negocios. Plantea las negociaciones como un hombre de negocios. La paz que ha firmado es diferente a una tregua porque además ha aunado a un montón de países que parece que eran de los de la línea palestina. Y ahí han estado todos firmando. Yo sospecho que Trump, que es muy pragmático, les ha dicho, con esto se muere mucha gente y además tampoco ganamos dinero. Aquí hay recursos, aquí se puede vivir bien, incluso los palestinos pueden vivir bien, vosotros podéis sacar tajada a estos países. Las cosas tan altruistas, desgraciadamente en el mundo, yo con la edad me he dado cuenta de que hay poco altruismo. Hay gente que sí que lo es, pero yo tampoco voy a pensar que Trump lo es o la gente que lo rodea. Pero es cierto que dentro de esos negocios a lo mejor le vienen bien a la población y le pueden venir bien a Israel y le puede venir bien a Palestina. Hombre. Yo creo que si Trump ha planteado eso en esos términos a esos países que también eran pro-Palestina y que están en el entorno árabe, a lo mejor hay una oportunidad. Porque si todo el mundo empieza a ganar dinero y todo el mundo empieza a vivir mejor, incluidos los palestinos, yo creo que sí que puede haber una oportunidad. Trump ha hecho dos cosas que creo que son muy relevantes. La primera es obligarle a Netanyahu a disculparse con Qatar, que eso es espectacular. Le da el teléfono y le obliga a que llame por teléfono. Eso me parece que es un gesto de fuerza diplomática espectacular. Y la segunda es de lanzarle un mensaje a Hamas: o entregáis las armas o las entregáis, porque las vais a entregar con violencia, porque la vamos a ejercer nosotros. Esa advertencia está ahí y además todo el mundo sabe que la va a cumplir.
Por lo tanto, yo creo que eso es lo que podría dar esperanza a que efectivamente se va a cumplir la paz. Porque jamás sabe, no solamente que tiene una guerra civil interna, sabe que si no actúa como debe de actuar, tiene al tío Sam encima. Claro, es que vamos a ver, Trump no deja de ser un outsider. Bien, ha entrado en la política y ¿qué pasa? Que hasta ahora ha sido un conflicto que estaba ahí, que siempre se hacía lo mismo diplomáticamente y por tanto se obtenía el mismo resultado. Claro. Entonces ha llegado Trump desde fuera y con otras reglas de juego y claro, ha sorprendido a todo el mundo. Además ha sido muy relevante la postura de Trump precisamente el bombardeo, el ataque a Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar no deja de ser un aliado de Estados Unidos en la zona y tener ciertas conexiones, aunque Qatar, cuidado, que también ha protegido a Hamás. O sea, Israel tuvo su razón en atacar a Qatar, bueno, fue un ataque quirúrgico. Claro, esto ha cambiado la situación. Pues dijo Trump, voy a entrar yo. Y entró como ha entrado. Y jamás ahora sabe algo que es la voluntad de Estados Unidos de acabar con ellos. ¿Por qué? Porque es que debemos también tener en cuenta, porque aquí hay mucho, en España se difunden muchos bulos que se llaman ahora, y es que la inmensa mayoría de naciones islámicas o musulmanas no apoyaban a Hamás. Es que los palestinos están olvidados por los propios islamistas. La inmensa mayoría de los estados islamistas no apoyan al pueblo palestino. Porque claro, aquí nos venden como que Palestino es la causa que va contra los judíos. Mentira. Oiga, que la inmensa mayoría no les apoya. ¿Quién les apoya? Irán, por determinadas circunstancias, y fue clave el bombardeo de Irán. El bombardeo de las centrales nucleares, porque Irán ha decidido parar diciendo a ver si van a venir a por nosotros por apoyar aquello. Claro, esas posturas. Entonces, esto ha triunfado, uno, por la firmeza de Trump, y dos, yo no entro a valorar el Estado de Israel ni su actuación, si ha sido contraria a derechos, no voy a entrar a valorar eso. Voy a entrar a valorar desde el punto de vista de estrategia militar y de los objetivos que ellos buscaban. El hecho de haber sido tan firmes en sus ataques, haber atacado a Qatar, haber atacado incluso a Irán, ha sido clave, porque se ha hecho patente que su voluntad de Israel era acabar con este problema, y en cuanto ha tenido el apoyo de Estados Unidos. Rusia no ha podido meterse porque está con su problema en Ucrania, y China está en otras cosas que ya veremos en Taiwán y en otras cuestiones. Eso es. Bueno, Trump ha conseguido la paz en Gaza, ahora se plantea la paz en Ucrania, ya va a haber una reunión con Putin en Budapest y ya veremos a ver lo que da de sí. De momento, Rusia lo que ha pedido es que no se utilicen los misiles súper efectivos, los Tomahawk, en Ucrania, y ya veremos a ver lo que ocurre en esa reunión de Budapest, que creo que va a ser absolutamente clave. Más asuntos en página internacional. Bueno, en Estados Unidos la viuda de Charlie Kirk ha recibido la medalla a título póstumo, la medalla de la libertad, y además ha declarado ese día como el día de Charlie Kirk, el día de Estados Unidos dedicado a Charlie Kirk. Vamos a ver ese momento porque la viuda de Charlie Kirk ha sido invitada además al despacho Oval y ha habido un acto de homenaje de entrega de medalla especialmente emotivo. Bueno, pues ese ha sido el homenaje. Y atentos también a las declaraciones de Trump en relación a Argentina. Dice que si no gana Milei en las próximas elecciones legislativas, Estados Unidos no puede seguir apoyando porque no va a apoyar a un régimen kirchnerista que va a enviar el país al abismo. Y muchos se preguntan, ¿esto no es injerencia indebida? Yo apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza, puede que no, pero creo que vencerá. Y si vence, lo seguiremos apoyando. De lo contrario, nos vamos. Si gana, seguiremos apoyando, porque saben que Estados Unidos ha hecho un plan, una especie de plan Marshall con Argentina, pero si no, nosotros levantamos el campamento. ¿Un poco feo o no? Tiene lógica, pero es un poco feo, ¿no? Trump es un hombre de negocios y ve el mundo en función de su prisma. Claro, él no piensa como los políticos al uso, es un outsider, como decía don Javier. Entonces, ¿qué dice? Oye, yo te apoyo porque el plan de negocio que me has planteado me dice que me puedes devolver el dinero y que aquí se pueden hacer negocios.
Si tú no estás, ¿qué va a ser? ¿Esto un pozo sin fondo para tener una influencia solamente de tipo político en Argentina? Pues parece que no, además que los kirchneristas odian a Trump. Pero bueno, que yo creo que desde su forma de pensar yo no lo veo como una injerencia, sino simplemente algo racional. Que si Milei no le ofrece tiene toda la lógica. Claro. Lo que pasa es que la afirmación, tal como la hemos escuchado, que es exactamente lo que ha dicho, puede ganar o no. Si gana, seguiremos apoyando. Y si no, nosotros nos vamos diplomática y políticamente. Ese es el elemento que ha introducido Trump dentro de la política, que además nosotros entendemos a Trump en función exactamente de lo que dice. Y no cogemos, todavía no tenemos el giro. ¿Por qué? Porque lo miramos con nuestra forma de entender la política. Él es un político completamente distinto, es que realmente no es un político. Exacto. Entonces, visto desde un punto de vista de negocio y de plan de negocio, pues dice, mira, yo te apoyo hasta aquí, pero lo que no voy a hacer es hacer perder a mi país dinero porque yo te voy a apoyar de forma indefinida o tu país de forma indefinida. Digamos que no es un altruista tampoco. Bueno, eso es lo que ocurrió con relación a Argentina, pero es que en el acto de ceremonia de la paz de Israel, donde acudieron varios jefes de Estado, entre ellos también Pedro Sánchez, pero por supuesto Macron, el primer ministro de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, Trump se dedicó casi a humillar a todo el mundo, también a Macron, por supuesto. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind you. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. He's my friend. Bueno, el primero le mete un pellizco de monje, luego dice que es su amigo. Lo hace también con el británico, donde le llama, y luego parece como que le va a invitar a hablar y luego lo manda a su sitio. Al español también, lo vamos a ver enseguida. En fin, sorprendente. Y hablando de Hispanoamérica, Venezuela. Esta semana Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido un aplauso para la Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, que todavía Pedro Sánchez sigue sin felicitar, porque dice que no felicita a los premios Nobel, cuando ha felicitado ya 6, pero en fin. Ha pedido un aplauso para María Corina Machado y ha recibido un aplauso de gran parte del Congreso, pero atención, no del Partido Socialista y tampoco de Vox. Ni a sí mismo. España sí está con la libertad y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. Lo que pasa es el aplauso, un aplauso, la verdad, emotivo y largo, y al que no se sumó el Partido Socialista. Pedro Sánchez no lo hizo, lo cual es absolutamente inaceptable, pero para mí es inentendible que Vox no lo hiciera, Arancha. No. Vamos a ver, nosotros, por supuesto que aplaudimos. Hemos felicitado a María Corina Machado e incluso hemos comentado que no ha recibido la felicitación del rey y por supuesto que nos sumamos a todos los aplausos del mundo. Lo que pasa es que hay que entender un poco la dinámica de cuando se está en los plenos. Yo estoy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, pero también pasa lo mismo. Esto era una pregunta de Cayetana. Entonces, en las preguntas no es una moción para hacer algo, sino que es una pregunta donde aquí se oye muy bien en la tele, pero en el hemiciclo tú oyes un run, 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 run y de repente dice vamos a subir tal, y es un momento que no te esperas que haya que hacer algo porque tampoco ni lo has hablado con nadie ni nada. Entonces en ese momento como que no sabes muy bien lo que está pasando y ya está. No lo estoy entendiendo porque Cayetana lo dice claramente. Yo propongo un aplauso, se levanta Luis, todo el Grupo Popular y solo el Grupo Popular. Porque, a ver, que no funciona así, es que es una pregunta, o sea, no es una proposición. Pero en esa pregunta ella aprovecha para pedir un aplauso y todo el Grupo Popular se levanta. Y en ese momento no sabes muy bien por qué se han levantado, porque no se suele oír también. Yo voy a ser Entonces, la cuestión es, nosotros, desde luego que no hay ninguna duda, lo que tengo que decir es que, por supuesto que aplaudimos, y lo hemos hecho. Y yo creo que eso está clarísimo, pero creo que la interpretación más bien es que no vamos a sumarnos a lo que haga Cayetana. Que es mucho más sencillo. Y te digo más. A mí lo que sí que me ha parecido muy feo, porque si lo han hecho para ver si te pillan, todavía es mucho más feo, ¿sabes? Porque no iba por nosotros, yo es que creo que no. Que es más sencillo y más grave, muchísimo más grave, porque manifiesta la inutilidad del sistema parlamentario tal como está montado.
¿Por qué? Si no recuerdo mal, a lo mejor me corriges, en ese momento que se produce este acto no estaba Abascal en el hemiciclo, en ese momento concreto. ¿Y qué pasa? Que por desgracia los políticos son gregarios. Si no está el pastor diciendo tenéis que aplaudir, nadie aplaude, lo cual es más triste. Porque si decimos, no, es que no se escucha bien, entonces ¿para qué sirve el hemiciclo si no se escucha lo que se dice? El problema es que los partidos políticos funcionan como una dictadura donde tienes un jefe, cuidado, que no digo que esto sea Vox, es Vox, es el PSOE, es el PP, y al faltar allí, porque es verdad que es sorpresivo, porque es en el transcurso de la pregunta que sale el tema, los políticos, aunque lo que hayan escuchado les convenza, porque los de Vox están de acuerdo y apoyan a Corina, y como no está nuestro líder máximo, no aplaudamos. La indicación, exacto, sí. Es que eso es más grave y más triste. Sinceramente, no hay maldad por parte de Vox, es la propia maldad del sistema. Yo soy muy duro, pero es que es la realidad. Yo lo achaco más a la confusión esa de, oye, y que de verdad, si Cayetana quería que nos levantáramos, hubiera dicho a cualquiera, oye, que voy a decir esto, no lo perdáis, y ya está. No, es que no. Hombre, yo creo que estas cosas a mí son las cosas de la política que además no me gustan, porque es alzasca, a ver si te pillo, a ver si luego te saco los colores, cuando realmente la posición que tiene Vox con respecto a María Corina Machado es que es, vamos, clara y meridiana. Tampoco creo que Cayetana tratara de pillar con el pie cambiado a Vox. Pues mira, espero que no. Yo creo que quiso hacer un homenaje a María Corina y ya está, sencillamente. Bueno, vamos a seguir. Lo tenía muy preparado, por lo visto. El discurso, sí, porque ya se lo prepara. Entonces, pero que tampoco le hubiera costado. Pero ya no se esperaba que Vox no se hubiera enterado y no se hubiera levantado, es decir, no buscaba ese objetivo. Ese objeto ha sido por la propia dinámica. Bueno, ha ocurrido y ya está. Tampoco. No hay ninguna duda, en todo caso, de que Vox claramente apoya a María Corina y que además María Corina se ha convertido en la gran esperanza de la libertad y la democracia en Venezuela, que esperemos que llegue más pronto que tarde. Bueno, más asuntos, porque les contábamos que Trump humilla a Macron, humilla al primer ministro británico, también a España, y poco antes vuelve a preguntar qué pasa con las inversiones en defensa en España. With Spain. Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close. We'll get close. But fantastic job you're doing. And UAE, which is great. ¿Dónde está España? ¿Dónde está España? No encuentra a Pedro Sánchez y le habla no a Pedro Sánchez, sino a los negociadores. Estáis haciendo un magnífico trabajo en presionar a España para que suba la inversión en defensa. Bueno, después de eso, le dice que tienen que subir al 5%, que eso es inaceptable, que tienen que llegar al 5%, que es a lo que se comprometieron en la última cumbre de la OTAN. Perdón. Are you guys working on him with respect? Bueno, y después, pues después de todo eso, se produce un encuentro entre Trump y Sánchez, donde aparentemente se desaparece esa tirantez y sonríen, se saludan y se sonríen, aunque es verdad que hay cierta tirantez en el saludo. Vean a ver qué les parece. La verdad es que son unos segundos espectaculares para hacer un análisis de comunicación no verbal, porque, bueno, por supuesto los dos sonríen, son muy fotogénicos, pero es llamativo porque Sánchez trata de llevarle la mano de Trump a su lugar, Trump hace lo inverso y finalmente, claro, como termina ganando Sánchez, que es más joven, el otro le hace como la palmadita de venga chaval, has hecho un buen trabajo. Esa es la sensación. Claro, vamos a ver, en primer lugar, Sánchez, que tanto ha ido, antes hablamos de injerencias de Trump en Argentina, pero Sánchez, que tanta injerencia ha tenido, acordémonos en el periodo electoral, defendiendo, en fin, atacando a Trump, bueno, pues al final quiere la foto con Trump. Claro, Trump le intenta llevar a su terreno, el otro sí es más joven, tira y traen las palmaditas, es decir, oye chico, que tú eres el chico de los recados, de lo que yo decida. Y por desgracia, a mí eso me hace gracia porque hay que humillar a Sánchez, porque Sánchez, sinceramente, es un drama para España. Pero es que esa humillación la pagamos todos los españoles. Bien, y a mí la actitud de Trump me parece correctísima, él está para defender a sus votantes, a los norteamericanos, pero el problema es que nosotros los españoles tengamos un representante
que es tan barrio bajero, sinceramente, tan cobarde, que va buscando fotos en algo que él no ha intervenido, que luego nos vamos apuntando todo lo que ha pasado en Israel, con Hamás, con Palestina, con los gazatíes, que nos vamos... En televisión española, no, esto empezó gracias a la Vuelta Ciclista. Pero oiga, ¿pero qué me está hablando usted? ¿Pero por qué nos toma por tontos? Ese es el gobierno de Sánchez, pues la televisión española es una extensión del gobierno de Sánchez. Claro, pues ha llegado allí Trump y le ha dado así las palmaditas, pues como quien se la da al chico de los recados que te ha traído el café. Claro, porque además Sánchez presume de ser el gran líder frente al trumpismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues finalmente termina haciéndose la foto y todo lo demás. ¿Y cuál es la respuesta por parte de Donald Trump? A la advertencia, oiga, estoy muy descontento, es absolutamente inaceptable que España no quiera cumplir con ese 5% de inversión en defensa, se merecen un castigo y vamos a meterles un arancel. I think it's very disrespectful to NATO. In fact, I was thinking about giving them trade punishment through tariffs because of what they did. And I may do that. I think unbelievably disrespectful. Spain, the only one out of all the countries in NATO, the only one that said that is Spain. And I think that's, I think they should be... Es el único país que está incumpliendo y es absolutamente inaceptable. Veremos a ver en qué queda esa tarjeta amarilla, que por cierto no es la primera vez que se produce, pero de nuevo vuelve Trump a decir no estoy satisfecho con este personaje. Y atentos porque en la sesión de control Abascal le pregunta a Pedro Sánchez sobre ese encuentro con Trump y le pregunta, oye, ¿usted por qué está tan nervioso? Una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. Bueno, no sé si tenéis la sensación de que sí. Estaba sí, nervioso. Hombre, yo sí. Tengo la convicción de que Trump tiene toda la información sobre Zapatero, sobre Sánchez y bueno, estamos hablando de la potencia mundial. Entonces yo creo que sus servicios de inteligencia, que además están haciendo un trabajo que ya se sabe, lo comunican ellos en Venezuela, pues claro que tiene que saber muchísimas cosas de Pedro Sánchez. Si me preguntas en mi opinión es a lo único que está temiendo Sánchez, a lo que sabe Estados Unidos y lo que pueda pasar relacionado con Venezuela. Es mi opinión. ¿Sí crees que Sánchez estaba nervioso por lo que pueda ocurrir? Porque si cae Venezuela, cae Zapatero y probablemente caiga él. Claro, Sánchez en efecto está nerviosísimo por eso. Sánchez, los temas judiciales que pueda haber en España, entre comillas, entiende que los tiene controlados, pero claro, Sánchez dice, cuidado, que como este señor ponga el foco sobre lo que pasa en España, igual que ha hecho torcer a Hamás toda su voluntad terrorista, por más firmeza que tuviera, como nos ponga por medio, nos lleva por delante. Y aquí no podemos dar instrucciones al fiscal general, que luego da orden a los fiscales de abajo, no podemos crear la ley Bolaños, a ver si ponemos jueces amigos, hay que va a crear. Entonces, yo creo que los temores y los nerviosismos de Sánchez, que incluso llegó, ya no sé si fue el jueves pasado, ya no recuerdo, como fue hace días, a borrar toda la actividad de su agenda, vienen los nervios de la actitud de Trump, porque cada vez es más evidente que el gobierno de Estados Unidos, y no solamente el gobierno, sino las propias autoridades judiciales, uno, han puesto el foco sobre Zapatero. Dos, el Pollo Carvajal tiene que declarar. Y el Pollo Carvajal tiene información que a él mismo le interesa ofrecer a la justicia para buscar un trato más lenitivo, más favorable para él, y ahí va a salir Zapatero y va a salir Sánchez, que es presidente de la Internacional Socialista, gracias al apoyo económico y político de Maduro. Y también relevante que esta semana Estados Unidos ha dado luz verde, Trump ha dado luz verde a la CIA para que haga una intervención dentro de Venezuela, una intervención letal, es decir, que podría hacer una intervención quirúrgica para detener al presidente Nicolás Maduro, incluso a Diosdado Cabello. Así que tic-tac para el régimen de Maduro y tic-tac también para Zapatero, que está en el alero,
y de paso a Sánchez. Nos vamos a ir a una breve pausa porque, como ven, el panorama internacional nos afecta a España muy mucho y está absolutamente apasionante. Enseguida vamos a hablar del último conejo en la chistera, que ha sido el del aborto, y también de la nueva posición del Partido Popular en inmigración. Pero antes un consejo, porque si están pensando en adelgazar y en hacerlo de manera urgente, yo les recomiendo el Pack Express. De esa manera podrán ponerse esas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días puedes bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar de todo ese debate que se ha armado en relación al aborto. Enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Sánchez, ¿por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados? La respuesta que no dará es fácil, porque los delincuentes le protegen a usted, mientras los españoles honrados le abusan. Bueno, los delincuentes que rodean al presidente del Gobierno efectivamente le apoyan, y el presidente del Gobierno necesita maniobras de distracción. Se inventó los 100 actos de Franco, no le funcionó muy bien, después ha tratado de explotar el asunto de Palestina, le ha funcionado razonablemente bien, y tras la marcha atrás de Almeida con el asunto de la información del síndrome posaborto, ha descubierto que al PP le incomoda y mucho, y además ha descubierto que el asunto del aborto puede ser muy útil para recuperar el voto femenino que parece haberse disuelto para el Partido Socialista por el asunto de las prostitutas de Ábalos, etc. Así que ha decidido pisar el acelerador, plantear la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Quien ha cogido el toro por los cuernos ha sido Ayuso, que ha sido la primera persona en política, por lo menos que yo conozca, que ha dicho claramente que el aborto es un fracaso personal y social. Y sobre todo, mi pregunta es, ¿queremos más? ¿Nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como... Bueno, y a todo esto el Gobierno sigue con el pie en el acelerador. No solamente quiere el aborto en la Constitución, sino además imponer el registro de objetores. Dicen que está en la ley y que, por lo tanto, todas las comunidades autónomas tienen que implantarlo. Mónica García advierte a Ayuso, que se niega a hacer esa lista negra de objetores, que si no lo hace, la llevará al Constitucional. Como saben, el registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con los derechos y el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto.
Bueno, Feijóo plantea que ¿por qué no se hace lo inverso? ¿Por qué no se hace un registro de médicos que quieran practicar abortos, que estén dispuestos a practicar abortos? Si de lo que se trata es de garantizar el servicio, hágase un listado de médicos que estén dispuestos y será todo mucho más eficaz. Y mientras tanto, como les decimos, el Gobierno plantea llevar el aborto como derecho constitucional. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, dice que pretende llevarlo como modificación del artículo 43, derecho a la salud. Estamos garantizando los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo como una prestación que tiene que ser satisfecha dentro del sistema sanitario. Bueno, eso ha generado cierta controversia entre los expertos en derecho constitucional, pero Ayuso ha expuesto su situación personal, que como saben había perdido un bebé. Bueno, ha explicado que perdió 2. Mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida. Que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? Pero como decimos, para el Gobierno esto es un conejo en la chistera, porque además le sirve para colocar al PP al lado de Vox y, por lo tanto, calificarlos como reaccionarios frente a los derechos de las mujeres. Y también en el miedo a la mujer libre, y por eso ustedes cercenan los derechos de las mujeres, desgraciadamente, con el concurso del Partido Popular. Partido Popular y Vox, distintas siglas, pero mismo proyecto reaccionario. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en relación al aborto. No sé qué opinión tenéis y si va a tener Lo primero que quiero decir es que el debate está encima de la mesa porque en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano pues planteó una proposición que votó el PP a favor para que se le informe a las mujeres de las consecuencias físicas y psíquicas del aborto. Y ya está, y el PP dijo que sí. Entonces, el Partido Socialista ha pensado que esto es una baza política, ¿no? Yo de verdad que estoy encantada de que Ayuso haya cambiado de opinión, porque Ayuso hace relativamente poco estaba a favor de que las niñas con 16 años pudieran abortar sin decírselo a sus padres, ¿eh? O sea que, ¿y qué ha pasado para que Ayuso haya cambiado de opinión? Lo ha dicho ella, ha tenido 2 abortos. O sea, ella es consciente de lo que se sufre teniendo abortos. Y entonces, bueno, bienvenida a otro mundo, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado es que el debate tiene que estar además en el hecho de que las mujeres tienen todo el derecho del mundo a saber qué consecuencias tiene el aborto. No se puede tratar el aborto ni como un derecho, ni como un acto divertido, ni que no tenga consecuencias. Aquí hay 2 víctimas en el aborto. Una es el bebé que no va a nacer y otra es la madre, porque claro que tiene consecuencias, claro que es un drama. Y entonces yo personalmente estoy muy contenta de que el debate sí esté encima de la mesa. Le molestará a algunos políticos del Partido Popular o incluso a los del Partido Socialista, o bueno, los del Partido Socialista y la izquierda creen que van a sacar rédito de esto. Y yo estoy convencida de que ya a base de poner este debate encima de la mesa y empezar a hablar realmente de los efectos del aborto, yo creo que se pueden conseguir muchas cosas. Así que estoy contenta de que desde el Ayuntamiento de Madrid, en concreto mi compañera Carla Toscano, se haya podido poner este asunto encima de la mesa y que forme parte ahora mismo de la agenda. Ha sido el origen de todo este debate que se ha reabierto. Ahora el Gobierno plantea la reforma constitucional para incluir el aborto como derecho. Requeriría el consenso del Partido Popular porque es una reforma que exige un apoyo de 3/5. ¿Crees que el Partido Popular puede flaquear finalmente? Porque de momento ya ha dicho que no. En ese tema no. Y vamos a ver, esto es una hipocresía. Es una hipocresía absolutamente por todas las partes. En primer lugar, bueno, la iniciativa de Carlos Toscano, que es la que está en el origen de todo, fue una iniciativa magnífica, además muy bien defendida y casi con heroísmo. Pues se puede decir que hoy en día hablar de esos temas con heroísmo. Pero, más allá de eso, no lo debemos olvidar. El Gobierno sabe que lo que está moviendo no sirve para nada porque no va a tener la mayoría para cambiar la Constitución. Segundo, Ayuso juega con una confusión que es bárbara. El aborto natural del aborto provocado, que es un asesinato.
Punto. Y aquí muchas veces nos estamos centrando, no, la mujer tiene derecho a recibir información sobre las consecuencias del aborto. En primer lugar, algo que se está saltando, la mujer y los hombres tienen derecho a saber que el aborto es un crimen, en todos los casos y circunstancias. Punto. Porque me parece bien que el debate político debe ser lo que sea más posible en ese momento de conseguir. Pero cuando se inicia el debate desde el punto de vista ideológico, no perdamos el sentido. Tenemos, si queremos ganar la batalla de la defensa de la vida, tenemos que defenderla en toda su integridad y no quedarnos, y aquí se están quedando todos en ese debate, aquí incluyo, perdón, al PP y a Vox, se están quedando en el debate de la información, en el debate. No, es que hay que insistir constantemente. Mire, la mujer no tiene derecho a cometer un crimen, no tiene derecho a arrebatar la vida de un niño, un médico no tiene derecho a arrebatar la vida de un niño y un Estado no tiene derecho a amparar a los que arrebatan la vida de un niño. Entonces, o se plantean esos términos duros o estamos siempre admitiendo las premisas y los juegos ideológicos que plantea la izquierda. Pues, mira, yo, Javier, tú sabes que yo soy pro vida radical. Y yo sé que tú eres consecuente, sinceramente. Pero también es cierto que me planteo cómo hemos podido llegar hasta aquí. O sea, cómo la sociedad española no identifica el aborto como un crimen. Es que para mí... Porque no se repite la verdad con la contundencia que la verdad necesita. Y mira, sí que te voy a hacer una puntualización. Si tú al final le explicas a la gente las consecuencias que tiene el hacer un acto criminal, porque tiene consecuencias. ¿Cómo no va a tener consecuencias en la vida de una madre el hacer un acto criminal con su hijo? Y luego hay que también acompañar a las personas, a las mujeres que se dan cuenta de ello y que hay que reconocer que están sufriendo seguramente un dolor, porque también son víctimas porque le han dicho que eso era quitarse unas células. Y es mentira, están matando a su hijo. Entonces, yo sí creo que hay que enfocar esto de manera que la sociedad empiece a tomar conciencia de cuáles son las consecuencias del aborto, aceptándote la premisa que yo comparto, que es un crimen. Pero yo creo que para llegar a esa situación, con la transformación, desgraciadamente, que ha tenido la sociedad y con la posición tan dolorosa que ha tenido el Partido Popular. Yo he sido votante del Partido Popular y dejé de ser votante del Partido Popular precisamente por la posición tan ambigua que tenía con el aborto. Pero sí que soy pragmática, o sea, yo creo que hay que poner el debate encima de la mesa, llamar a las cosas por su nombre y que las mujeres conozcan realmente qué es el aborto. Exacto, vamos a ver, yo partido de que la iniciativa que ha defendido Carla Toscano fue magnífica, cuidado, y políticamente es quizá en ese momento y en el ayuntamiento a lo máximo que se puede llegar, pero cuidado, y que en cuando entramos en el debate público... Y en las competencias del Ayuntamiento de Madrid, claro. Y en ese aspecto lo he aplaudido y he dicho que es una iniciativa magnífica, pero una vez que el gobierno entra en el debate público, entremos con toda la fuerza. Vamos a ver, la verdad tiene una ventaja sobre la mentira, la verdad es difusiva. Bien, se acaba difundiendo, pero cuando se defiende su integridad y cuando hacemos cálculos humanos de, bueno, es que la sociedad no va a admitir hasta aquí, la iniciativa legislativa, la iniciativa en el ayuntamiento la veo correctísima, pero en el debate seamos radicales. Es siempre, y hay que decirlo así, hay que empezar el debate diciendo, es siempre un asesinato. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la verdad se es escucha con contundencia se impone. Yo sé que tú lo piensas así, que tú sabes perfectamente. Vamos, además lo digo en público, lo he dicho en el pleno. Yo contigo iría donde fuera porque sé cómo piensas, pero el debate público yo creo que esto es algo que aprendió la izquierda. La izquierda aprendió que cuando tú presentas una cosa con contundencia, como la gente necesita agarrarse a seguridades, conquista ese debate. Bien, mientras que la derecha siempre está en cálculos humanos. ¿Qué ha demostrado Trump? ¿Qué ha demostrado esto en Argentina? ¿Qué se ha demostrado allí? Milei. Precisamente que cuando uno va de frente, la gente apoya. Vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo no andaba con medias tintas. Decía, más valiera a estos que escandalizan a menores que se atar una rueda de molino. ¿Por qué? Porque la gente, para ver la verdad en temas trascendentales, hay blancos y negros, no grises. Y el problema de eso que llaman derecha es que muchas veces ha entrado en el debate de los grises. Entrar en políticamente es un acierto lo que ha hecho. Pero poner el debate ya encima de la mesa
y empezar a decir todas las mentiras que dice es maravilloso. Es maravilloso, porque ahora dicen, no, es que no es, son unas células, no es vida humana, no, que es un dinosaurio. Vamos a ver. Entonces, y el hecho de poner, por lo menos que cause duda para la mujer que se va a enfrentar posiblemente a solicitar un aborto, y decir, oye, que a lo mejor no me están contando todo. Y por cierto, es el incumplimiento de una ley. Porque la izquierda defiende que no se cumpla una ley de la autonomía del paciente. Claro. De la autonomía del paciente. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante esta discusión que estamos teniendo nosotros aquí. Esto es maravilloso. O sea, tener en la agenda este asunto yo parto es de lo siguiente. Maravilloso. A mí, la iniciativa que ha tenido Vox, que ha representado Carla Toscano, me parece de los últimos años la más bonita iniciativa política que ha habido. Sinceramente, ¿eh? O sea, yo lo premio, lo aplaudo a ese nivel político, pero al nivel mediático en que está entrando el debate hay que ser más contundente, porque a nivel político hay que estar hasta donde puedes. El PP, por desgracia, no hubiera apoyado un pelín más allá, además no había competencias dentro del Ayuntamiento de Madrid, la única competencia que podía haber era esa. Y en ese aspecto, chapó, se ha hecho perfecto y se ha hecho el 100% de lo que se podía hacer. Pero cuando entramos al debate político, ahí tenemos libertad de verdad de ser radicales, porque es que al final el radicalismo, hay un justo radicalismo y un sano radicalismo, y hay un radicalismo injusto e insano, que es el de la izquierda. Pues la derecha tiene que defender ese sano radicalismo, no levantar el pie del acelerador, no, que muchas veces es lo que hacemos por creer que nos va a posibilitar ganar el debate. Y luego la izquierda siempre habla del aborto libre, pero en realidad no es libre, porque si no hay información no hay libertad. Claro, entonces, no es libre. Se les está restringiendo la información porque supuestamente se las coloca en una situación incómoda. Oiga, no, dele toda la información para que decidan libertad. Y luego la libertad de verdad, porque el propio gobierno ya ha reconocido en varias ocasiones que muchas de las mujeres que abortan lo hacen por presión, o bien del empleador, que le dice que o aborta o la despide, o bien del novio, que o aborta o le deja, o bien de los padres, que o aborta o la echan de casa. Eso no es un aborto libre, eso es un aborto forzado. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda? Empujar a las mujeres al matadero, literalmente. ¿Y eso lo llaman progreso? Pero es que en el Pleno le contestaron a Carla que claro, que si le daban esa información las iban a coaccionar y no iban a abortar. Claro, claro, si tú tienes toda la información, pero además no solamente con el tema del aborto, con los trans, o sea, si les dan la información a los críos, toda la información, podrían tomar una decisión consciente de lo que van a hacer. Ahí es donde entra, ¿qué vas a hacer? Matar a un ser humano, matar a un niño. En un tema para porque mí, es evidente que desde el punto de vista científico estás matando a un ser humano. Y voy a entrar en un tema para mí muy importante, y es un tema personal, porque yo esto lo he vivido en mis carnes propias. Es decir, mi primera hija, mujer, se queda embarazada en el 2004, bueno, a los 3 meses hace una ecografía y dicen que van a nacer tetrapléjica. Bien, las presiones que sufrió mi mujer y sufrí yo para que abortáramos a una criatura que tiene todo el derecho del mundo a vivir y que es feliz y que vive actualmente, que tiene 20 años en mi casa, esa experiencia ya no solamente falta de información, que no hay falta de información. A Dios gracias, mi mujer y yo teníamos las ideas claras. Es la presión social que te ponen en un drama de es que van a hacer tetrapléjica, es que no va a poder vivir dignamente, es que va a sufrir, vais a sufrir vosotros. Mentira. Mentira. Y esto hay que decirlo, es que no es falta de información, es la presión social y cuidado de médicos que pueden no practicar el aborto, pero tienen miedo y te informan, porque después a ver si presentan una denuncia, porque no le hemos informado, que yo me acuerdo perfectamente que esto sucedió el día de San Juan del año 2004, cuando mi mujer en un control rutinario le anuncian eso. Mi mujer me llama corriendo para que yo vaya a La Paz, yo trabajaba en el Invifa, que estaba al lado, en el Paseo de la Castellana, bien, me acerco allí y el ecografista no me quería dar la información que había dado a mi mujer, dice, ya se lo he explicado a ella, que se lo diga usted. Que se lo diga ella. Y digo, no, mire usted, mi mujer está llorando, quiero que me lo diga usted. O sea, no se atrevían cobardemente, y eso es el drama, la falta de información y las coacciones a favor del aborto. A mí me ha contado una cría, porque era muy jovencita, me lo ha contado a mí personalmente, estaba con su bebé, con su marido, eran unos críos, la tortura que sufrió
perseguida por los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, perseguida, que la llamaban continuamente para que abortara, diciéndole que se iba a arruinar la vida, y al final la chiquilla tenía a su bebé con su marido, su pareja, lo que fuera. Y ahí estaba tan feliz, orgullosa de haber tenido a su hijo. Bueno, esto es lo que hacen las administraciones públicas. Por eso ya está bien. Hacerte sentir que eres un criminal tú si traes un hijo así al mundo. En vez de ayudarla. Eso, ya está bien de presionar y encima apelar a la libertad, que esto ya es el máximo de la paradoja. Bueno, tenemos con nosotros a Gádor Joya, médico pediatra, que ha estado muy involucrada durante muchos años en la causa Provida. Doctora Joya, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Tienes la sensación de que esto es un conejo 3.0 por parte del Gobierno o hay una voluntad decidida por parte de las abortistas? Bueno, vamos a ver. Yo conociendo como conozco un poquito a la ministra, pues creo que puede haber de todo un poco. Perdonad, que se me ha ido la pantalla. Pero la ministra Mónica García tiene una obsesión con este tema, ¿no? Yo sufrí sus obsesiones y su negacionismo cuando estuve en la Asamblea de Madrid como independiente. Me hace mucha gracia oírla hablar de negacionismo, de los negacionistas, cuando ella es la negacionista mayor del reino, ¿no? Una persona que, siendo médico, dice... Cuando me acosaba porque llevábamos la ambulancia a hacer ecografía frente a la Dator, dice que el hecho de que haya un latido cardíaco no quiere decir que haya vida. Es decir, si no hay mayor negacionismo que ese, y esa es la que es ahora ministra de Sanidad, ¿no? Tiene una obsesión con el tema, ahora pues está un poquito más inflada y además le tiene muchas ganas a Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que está utilizando también este tema para atacarla, ¿no? El tema de la objeción de conciencia es un absurdo. Es verdad que está en la ley, se añadió en la última reforma, pero es un absurdo. En primer lugar, porque la objeción de conciencia es un derecho de todos y además es un derecho intemporal. ¿Por qué no tiene sentido hacer un listado de objetores de conciencia? En primer lugar, porque lo que es útil, lo que sería útil es saber con qué profesionales se cuentan para practicar los abortos. Claro. En segundo lugar, porque, como digo, es un derecho intemporal, es decir, yo puedo no ser objetor el jueves a las 12 de la noche y convertirme en objetor el viernes a las 9 de la mañana. Es decir, yo no me apunto a ningún registro, pero cuando me dicen una mañana a las 11 de la mañana que tengo que practicar un aborto, digo, pues yo puedo decir, pues no, a partir de ahora es que he decidido objetar, ¿no? No estoy en esa lista, no he estado hasta el día de antes y, como digo, ese derecho me asiste y en cualquier momento yo puedo apelarlo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tener un registro de objetores, que es un registro que entra y sale y que pues eso, aparte de que es una caza, por supuesto, de una caza, y además tiene también otro matiz, se habla de objeción directa al aborto, es decir, se aplica solamente a los médicos. Porque puede haber objeciones indirectas por parte de un celador que empuja una camilla, por parte de un administrativo, y a esas no las toca. Pero, como digo, esto es una obsesión, por supuesto, del gobierno socialista y de la ministra negacionista, sin ninguna duda. Y, Gádor, la posición firme y beligerante de Ayuso, ¿la interpretas por su situación personal, por haber pasado por 2 abortos, o porque ha interpretado que esta es una ocasión para confrontar con el Ejecutivo y que eso políticamente le interesa? Bueno, la primera parte de tu pregunta hace referencia a un tema personal del cual yo no puedo opinar porque no sé exactamente hasta qué punto ella, pues esa experiencia tan dolorosa que ha vivido, la puede estar utilizando o no. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha evolucionado. Yo creo que en ese sentido el haber tenido a Vox en la Asamblea de Madrid y en el habernos tenido, haber sacado esos temas, yo creo que a ella le ha hecho cambiar el discurso, pero también transicionar un poco hacia una cierta posición de mayor defensa del derecho a la vida, y sin duda alguna el haber pasado por 2 abortos la tiene que haber sensibilizado, sin duda. Ahora, yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que creerse de verdad ese discurso
y ser coherente con él. También creo que Ayuso sabe que posicionarse así pues arrastra mucho voto de Vox, ¿no? Para merendarse lo poco que le falta ya por merendarse, ¿no? en unas posibles elecciones, en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que sí que es verdad que ha evolucionado y que ha podido evolucionar, y que una mujer cuando pierde a un hijo por culpa de un aborto, sea provocado, sea espontáneo, desde luego esa vivencia no se le olvida y ella desgraciadamente la ha vivido. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar ese tirón, y los que estén frente a ella desde el punto de vista político, ponerla ante las cuerdas, ¿no? Y decir, bueno, pues usted está convencida de esto, haga esto, que presenten iniciativas, que la hagan ser coherente con lo que dice, ¿no? Porque ahí yo percibo mucha incoherencia entre sus declaraciones y luego las políticas que ella y todo el Partido Popular pues llevan a cabo en este tema, ¿no? Bueno, pues es una oportunidad, desde luego, para cogerle la palabra tanto en la Comunidad de Madrid y también por todo el debate que se ha reabierto en relación al derecho a la vida del no nacido en España. Y yo creo que, a pesar de que el Gobierno está presionando de manera muy agresiva, creo que también es una oportunidad para poner negro sobre blanco la realidad del aborto y la realidad del no nacido, que es un ser humano único e irrepetible. Así que creo que yo creo, Luis, si me permites, para terminar, que es el momento otra vez de la sociedad civil. Desgraciadamente, yo creo que en España hoy por hoy no hay ningún solo partido que esté dispuesto a dar esta batalla a las claras, ninguno, desgraciadamente esto es así. Se acaban convenciendo de que ya lo harán cuando toque y luego nunca lo hacen. Y yo creo que, como siempre, pues es el momento pues, de los ciudadanos, de exigirles, ¿no? Y de pedirles compromisos a aquellos que dicen que defienden el derecho a la vida de todos. Está claro. Gador Joya, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta les vamos a hablar sobre la posición del Partido Popular en relación a la inmigración. Saben que ha endurecido el discurso y se lo vamos a contar enseguida. Antes un consejo, porque si tienen algún problema con el colágeno, yo les recomiendo Colacel. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la protolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les contamos la última posición del Partido Popular en relación a la inmigración, que es contundente. Entonces me está diciendo que si no hubiera nuevos presupuestos tampoco pasaría nada. Por supuesto. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.